Y bueno, eh, pues vamos a empezar. Vamos a tener hoy un precioso estudio que el Señor quiere que ustedes escuchen. Y es súper importante que pongamos atención porque si bien es cierto es un tema que ya conocemos como constante, que ya hemos escuchado quizá varias veces en cuanto a lo que nosotros significamos para el Señor y en cuanto a qué nosotros hacemos en nuestra vida cristiana o cuál es uno de los verdaderos propósitos por el que estamos en los caminos de Dios, pues la verdad es que hoy el Señor puso en mi corazón compartirles acerca de uno de los principales propósitos por los cuales nosotros pues llegamos a su reino, llegamos a sus pies, uno de los principales propósitos por los cuales nosotros estamos en este camino del cristianismo, ¿no? Y hace pues ya bastantes años alguna vez escuché a un predicador que le hacía una pregunta a Dios que me parecía pues súper interesante y súper cierta, ¿no? Y él le preguntaba, a ver Dios, si nosotros pues ya aceptamos que tú seas nuestro Señor, que tú seas nuestro Salvador, si nosotros ya por Jesucristo somos poseedores de la vida eterna, si nosotros ya estamos adoptados por ti para pertenecer al reino de los cielos, si nosotros ya somos hijos tuyos, si tú ya nos vas a bendecir con toda bendición espiritual como dice la Escritura, pues ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué hacemos todavía aquí? Y la verdad pues, es que es una pregunta súper válida porque todos sabemos que somos adoptados, ¿cierto o no? Todos sabemos que somos hijos de Dios, ¿no? Y que Él, pues también así como nosotros anhelamos estar con Él anhela que estemos nosotros también pues con Él. Y entonces este pastor preguntaba y le decía, pues ¿qué hacemos todavía aquí, no? ¿Por qué no nos llevas? ¿Por qué no nos arrebatas de una vez? ¿Por qué no estamos disfrutando de todo lo que vamos a disfrutar por la eternidad desde estos momentos? Y pues les repito, a mí se me hacía hace algunos años cuando escuchaba a este predicador, pues una pregunta súper válida, súper importante, ¿no? Y obviamente aquí todos han aprendido, gracias a Dios por la vida de los pastores, han aprendido mucho, pues que nosotros tenemos un propósito que cumplir en esta tierra, ¿no? Nosotros tenemos un propósito por lo cual seguimos aquí, por lo cual esta mañana el Señor te despertó a ti, me despertó a mí. Hay un propósito y lo hemos escuchado muchísimas veces. Y la respuesta que Dios le dio a este pastor, para no dejarlos con la intriga, Señor, pues ¿por qué no estamos de una vez en tu presencia? Y el Señor le respondió a él, a testimonio de este pastor, dice, no es, tú sigues vivo, tú sigues estando en la tierra, tú sigues con vida, porque aún hay muchos muertos. Entonces, pues sí, si tú te das cuenta y te pones a pensar, nosotros estamos aquí vivos porque aún hay muchos muertos. ¿A qué se refiere? Pues porque hay muchas personas que aún no conocen de Dios. Y te repito, como te decía al inicio, es posible que ya lo hayas escuchado 20,000 veces, ¿no? Que tenemos un propósito, pero hay un propósito específico para cada uno de nosotros. Hay un propósito en específico, pero hay uno también que es global, que es general. Y justamente es ese, ¿no? El estar consciente de que hay personas que nos rodean, quizá en tu propia casa, imagínate qué grave. Quizá en tu trabajo, bueno, no quizá porque lo hay, en tu trabajo, en tu escuela, en los lugares donde pisas, en todos lados hay gente muerta. ¿Te acuerdan de esa frase famosa del niño del sexto sentido? De veo gente muerta. Pues, ¿qué crees? Nosotros vemos diario y en todo momento, pues gente muerta, gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios, gente, lo voy a decir como es, porque así lo dice la Escritura, ¿no? Y sin temor a que alguien se impacte, pero como es, y cómo es, gente que se va a ir al infierno, gente que va a tener la condenación eterna, personas que están muertas en vida.
Y entonces, pues la respuesta que recibió este pastor, pues por supuesto que impactó mi vida y debería de impactar la vida de todos nosotros, de cada uno de los que estamos aquí. Porque qué cómodo. Nosotros ya conocemos del Evangelio, nosotros ya somos aceptos, ya nos adoptó el Señor. Qué cómodo. Nosotros ya lo hicimos, ¿no? Y todos los demás, ¿qué sucede? No recuerdo si fue la última o la penúltima vez que vine a compartir con ustedes y yo les decía algo súper importante que alguna vez había pensado, y perdón que sea reiterativo, pero tiene mucho que ver con el mensaje que vamos a ver. Y yo les decía, cuando estoy en el tráfico, como por ejemplo el de ahorita, aquí en la mera entrada fue donde más me tardé, una vez más yo volteaba a ver toda la gente de todos los coches, los que iban formados, los que se te metían, todos. Y yo me volví a preguntar, Señor, ¿los amo? Mi vecino del coche, ¿lo amo? Claro, no me voy a bajar y le voy a tocar a la ventana, oye, Jesús te ama, acéptalo, te vas a ir al infierno, arrepiéntete, pecador. No, pues no voy a hacer eso. Pero sí había algo en mí que decía, todos nosotros estamos luchando por llegar a nuestro destino en un auto, pero no estamos haciendo nada por llegar al destino que el Señor quiere que tengamos y que quiere que tenga ¿quién? Todo el mundo. Porque si no fuera así, entonces habríamos que quitar de la Escritura Juan 3:16. El Señor ama ¿a quién? A todo el mundo. Y da a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga lo que tú y yo tenemos, la vida eterna. Más no que se pierda, como todos los que no la tienen. Entonces, alguna vez también les comenté, si tú tuvieras la cura del cáncer, ¿qué harías? ¿La pones bajo llave en un cajón en tu casa? ¿La escondes? ¿Qué haces? Pues vas al gobierno, vas al hospital, vas a 20,000 lugares, ¿no? Y dices, aquí está, yo la tengo, salven a la gente del cáncer. ¿Lo harías o no lo harías? Claro que lo harías. Y yo te decía alguna vez que estuve también aquí, nosotros tenemos la cura para la muerte. ¿Por qué nosotros no corremos y damos esa cura a todas las personas que no la tienen? Hay muchos factores y ya lo vimos también en otro estudio aquí. A veces somos un poco temerosos, a veces nuestra facilidad de palabra no es lo que quisiéramos para poder compartir el Evangelio. Pero retomando el tema, te quiero decir que dentro de todos los propósitos que el Señor tiene para ti y para mí en nuestra vida terrenal, hay uno que es general y es global, y es el de compartir el Evangelio. Ya lo sé, ya lo sabía, sí, no lo dudo, pero ahora, ¿lo hacemos? Quizá no, quizá sí, pero mi pregunta más importante es esta: ¿qué tan importante es para ti? Pues no sé, el último mes no le he hablado a nadie del Señor, el último año, ¿no? Los últimos 2 años, bueno, es más, nunca le he hablado a nadie del Señor. A mí me hablaron, pero yo no le hablé a nadie, no le he hablado a nadie. Pues esta noche vamos a ver, en serio, qué privilegio y qué tan importante es que tú y que yo conozcamos del Evangelio y que podamos contarlo a los demás. Va de nuevo, ya lo sé, no tendrían que decírmelo cada estudio. Yo sé que tengo que evangelizar, yo sé que tengo que llevar a los pies de Jesucristo a las personas que me rodean. Pero hoy, en esta noche, a la luz de las Escrituras, vamos a ver qué tan importante es. Cómo hay un propósito que, aunque sea global, que aunque sea general para toda la iglesia, es de suma importancia, porque es algo que Dios necesita de ti y necesita de mí. Vean nada más qué importante es esto. Y por ejemplo, no quiero mentirles quién fue el autor de esta frase, pero en algún momento, cuando estuvimos estudiando acerca de las misiones, un autor decía algo muy fuerte, que no se tiene que tomar literal, sino en el sentido estricto solamente. Y decía: si tú ya escuchaste del Evangelio y conoces a alguien que no, tú no tienes derecho a volverlo a escuchar. O sea, no es que te lo prohíba,
No es que no debas de hacerlo. Es que ¿cómo es posible que tú lo hayas escuchado y no le hayas dado la oportunidad a nadie más? ¿Cómo es posible que nosotros sepamos de qué estamos hechos en el reino de los cielos y no se lo contemos a nadie más? Pero eso sí, comemos y no compartimos nada. Si el evangelio fuera un pollito rostizado, no compartimos ni el pescuezo. No compartimos ni los corazoncitos, ¿no? Nos comemos todo. Y no es justo que si nosotros somos salvos, exista personas a tu alrededor que no lo sean. Y este misionero decía, no tenemos derecho a escuchar el evangelio 2 veces si hay alguien cerca de nosotros que no lo ha escuchado una sola vez. Qué impresionante. Y más impresionante va a ser todo lo que vamos a analizar en la Escritura. Vamos a ver sobre todo 4 versículos, 4 pasajes que nos van a hacer notar lo importante que es evangelizar. Yo sé que te lo han dicho muchas veces, pero vas a ver qué privilegio. Y el tema de este mensaje justamente se llama así, el privilegio de evangelizar. ¿Por qué es un privilegio? ¿Cuándo algo se convierte en un privilegio? Cuando algo no es para todos, sino para personas en específico. Cuando algo tan importante que nosotros quizá no merecemos, nos es puesto en las manos. Eso es un privilegio. Cuando algo que nosotros no merecemos, lo tenemos. Cuando algo que nosotros merecemos, nos ha sido dado, independientemente de toda la clase de personas que podamos ser. Si pudiéramos ser iracundos, si pudiéramos ser mentirosos, si pudiéramos ser ególatras, si pudiéramos ser tantas cosas que éramos antes y con lo que seguimos luchando desde que llegamos a los pies de Jesucristo, aún así el Señor pone en nosotros el privilegio de su palabra. Y lo vamos a analizar en las Escrituras. Y por favor acompáñame a Colosenses, en el capítulo 1. Y el versículo 26 y 27. Miren, aquí empieza a hablar justamente con una palabra que debería de darnos a nosotros la idea de que somos muy afortunados, primero porque somos elegidos y porque estábamos en la mente del Señor cuando fuimos creados. Y dice así, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién? A sus santos. A ti y a mí nos ha sido manifestado. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué dice el versículo 27? A quien Dios, ¿qué? Quiso. ¿Te das cuenta que nosotros primero escuchar y después poder predicar el evangelio o hablar de las riquezas del reino de Dios, de Jesucristo, de su gloria y majestad, es porque Dios quiso que tú y que yo lo hiciéramos? Cuando hablábamos al inicio de un privilegio, tú no podrías pensar que no es un privilegio que Dios quiera que tú hagas algo. Te hablaba de los muchos propósitos que puedes tener en tu vida, pero este global es tan importante porque entendemos que es Dios mismo quien quiere que hagamos esta parte. No nada más es que aquí te lo enseñaron. No nada más es que sepas que cuando llegas al reino de los cielos, cuando llegas a los pies de Jesucristo, tienes que caminar con las buenas nuevas por todos lados y le tienes que hablar a todo el mundo del Señor. No nada más es que el pastor te diga, parte de tu vida cristiana es predicar el evangelio, parte de tu vida cristiana es que la persona que está a tu lado le invites, la animes a traer a alguien más. Parte de tu vida en el ministerio no solamente es venir y congregarte, sino decir y que todo el mundo sepa que eres cristiano. No nada más es que el pastor lo haya dicho. Y no lo dice por decirlo, lo dice porque te está enseñando algo que es bien importante, que Dios quiere que tú lo hagas. ¿Tú podrías decirle a Dios que no en algo? ¿Te atreverías?
Si pudieras verlo de frente, ¿serías capaz de decirle no a algo? A cualquier propuesta que te haga Él. ¿Podrías decirle que no? La que sea. Si lo tuvieras de frente. No lo necesitas tener de frente. Dios está en tu corazón. Jesucristo mora en ti. Su Espíritu Santo va contigo en todo momento. Él hizo una promesa en el Evangelio de Mateo que dice: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Con nosotros, y como ya lo vimos alguna vez, Él está conmigo y está contigo cuando vamos manejando, cuando vamos al cine, cuando nos sentamos a ver cosas que no. Él está contigo cuando estamos hablando cosas que no es debido. Porque la gente se entusiasma muchísimo y alaba a Dios porque Dios está todo el tiempo con nosotros. Y hay una diferencia muy grande entre la omnipresencia de Dios, de su Espíritu Santo y de Jesús, y del habitar nosotros en su presencia. Y el Señor dice en su gran promesa: no te voy a abandonar, no te voy a dejar, voy a estar contigo todos los días, en todo momento, hasta el fin del mundo. ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! No estoy solo, estamos acompañados todo el tiempo. ¡Qué padre! Sí, pero ¿te das cuenta qué grave es también que no nos demos cuenta que Él estando en nuestra vida, lo hagamos convivir con nuestro pecado? Porque su promesa no solamente nos debe de poner eufóricos espiritualmente y darle gracias de que está con nosotros, nos compromete de una forma inimaginable. Hacemos convivir al Señor con nuestro pecado, hacemos convivir a nuestro Señor con nuestra indiferencia, como les decía, rodeado de tantas personas en el tráfico, y decir: Señor, yo no los amo, no me interesan, yo no les intereso. ¿Cómo nos pasa a veces en una congregación? Lo mismo. Y es una realidad. Puede ser una congregación de 100 personas o puede ser una de 5,000 o de 40,000, tan grandes que hay. Y hay personas que no sienten amor por la persona que está a su lado y va a pasar la eternidad junto con esa persona y no podemos sentir amor. No vemos a las personas con los ojos de Jesucristo, a quienes se supone que amamos y son parte de nuestro cuerpo. ¿Cómo le vamos a hacer con las personas que aún no lo son? Y si nosotros entendemos que Dios es quien quiere que demos a conocer todas las riquezas de Jesucristo, Dios es quien quiere, no es el pastor, no soy yo predicándotelo, no soy yo dándote un mensaje diciéndote lo que debes de hacer o no, es el mismo Dios, lo dice en su palabra. Te lo voy a leer otra vez. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. ¿Te das cuenta que hay personas a las que Dios no quiere mostrárselas? ¿No puedes pensar que puede haber un privilegio mayor que el poder tener las Escrituras en la mano y poder predicarlo? No lo hay. Si pudiéramos nosotros valorar el amor que Dios nos tiene después del sacrificio de Jesucristo en la cruz, es la predicación del Evangelio. Es saber que esto que tenemos aquí, toda su palabra, es para dar vida a los demás. Es para compartirla con los demás, porque Dios así lo quiere. Y entonces te das cuenta que el evangelismo, como siempre te han dicho, no es cualquier cosita. Es lo que Dios quiere que hagamos. Es lo que Dios quiere que hagas y te lo pide en esta noche. Y te lo va a pedir todos los días de tu vida, mientras estemos vivos, porque hay muchos, ¿qué? Muertos. Primera de Tesalonicenses, por favor. El capítulo 1, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así, Primera de Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Y cuántas veces otra vez? En esos mismos versículos pasa a nuestra vista. Y sabemos, ¿no?, que es el Señor el que nos habla. Pero vean lo que dice una vez más detenidamente el versículo 4. Dice, sino que según fuimos, ¿qué? Aprobados. Primero.
por Dios para que se nos, ¿qué? Confiase el evangelio. Para que se nos confiase el evangelio. O sea, si primero somos aprobados, es porque el Señor nos examina, es porque el Señor nos elige, es porque el Señor ve y busca en nosotros que seamos, ¿cómo decirlo? Que seamos merecedores de que nos confíe el evangelio. Si una persona es aprobada, no es aprobada por Dios de acuerdo a la Escritura, ¿se le confía el evangelio? No. Pero esa persona que no es aprobada por Dios, ¿puede conocer el evangelio? Sí. Y aquí es donde viene la parte importante. Dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El problema de esto que nosotros no nos hemos dado cuenta es que cuando nosotros somos aprobados por Dios para que Él nos confíe la revelación del evangelio, nosotros debemos predicarlo tal y como es. Nosotros tenemos, por amor a todas las almas, por amor al Señor, por obediencia a Dios, porque Él así lo quiso, predicar el evangelio que ha depositado en nuestras manos con confianza. Muchos ateos conocen el evangelio. Bueno, Satanás conoce el evangelio y no deja de ser Satanás. ¿Cierto o no? Porque dicen, bueno, pues es que pues yo creo en Dios, pero a mi modo, ¿no? Pues Satanás también cree en Dios y no deja de ser Satanás. Lo hemos visto muchísimas veces, no deja de ser Satanás. Pero que nosotros nos hayamos aprobados por Dios para que nos confíe el evangelio, eso, créemelo, eso es un privilegio. Es un privilegio. En tu congregación los domingos, aquí los domingos, cuando la veas llena, voltea a ver a las personas, voltea a ver cuántos son muchos, es más, ahorita somos bastantes, somos muchos. Y si te dijera que muy posiblemente aquí hay alguien a quien Dios no le va a confiar el evangelio, ¿qué dices? No, pues espero que no sea yo, ¿no? Espero ser salvo, espero que en serio yo no esté jugando al cristianito, espero que en serio yo haya llegado a los pies de Jesucristo para ser, ¿qué? Aprobado y merecedor de la confianza de Dios de que yo predique el evangelio. No necesitas un púlpito, tienes una familia, tienes vecinos, tienes un trabajo, una escuela, estás rodeado de muertos. Hay oportunidad de predicar el evangelio por todos lados y el Señor nos puede encontrar aprobados para que Él confíe en las riquezas que están escritas aquí. ¿Te gustaría ser reprobado? ¿Te gustaría que el Señor no pudiera confiar en ti para que prediques lo que está aquí? Existen iglesias llenas, iglesias gigantescas, donde los predicadores no han sido aprobados para que el Señor les confíe la verdadera revelación del evangelio y por eso predican lo que predican. Y como dice la Escritura, predican cosas que a la gente les agrada para no provocarles comezón ni que se vayan. Y decía John MacArthur, uno de los teólogos más importantes que hay, tú tienes que predicar el evangelio tal y como es. Si el evangelio ofende, deja que ofenda. La gente se ha pasado ofendiendo a Dios toda su vida. Qué terrible. Pero es verdad. Y tenemos que ser aprobados por Dios para que Él, ¿qué? Nos confíe el evangelio. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Te lo está confiando tu novio, tu novia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, toda la gente que ahorita venga a tu mente y a tu corazón en la que confías. Le puedes contar algo súper íntimo y sabes que no va a ir despepitándolo por todos lados, ¿cierto o no? Y es padrísimo tener una persona así, ¿o no? Y hay personas que confían en ti y también se siente increíble que puedan contarte cosas que a nadie más le cuentan y tú eres una persona honesta, íntegra y de tu boca jamás va a salir una palabra. Y eso es increíble. Si nos sentimos tan orgullosos de eso, si nos hace sentir tan bien esta parte de la confianza entre hermanos, en pareja, con amigos o con familia, ¿te imaginas con Dios? Dios tiene que poder confiar en nosotros. Dios tiene que poder decir, mi hijo no va
a tergiversar mi palabra. Mi hijo no la va a corromper por pesos. Mi hijo no la va a corromper, mi hija no la va a corromper por fama, por una congregación de 50,000 personas. Acuérdate lo que alguna vez vimos aquí. A Satanás no le importa ni tiene ningún problema en llenar una congregación de 50,000 personas. Mientras los tenga en la silla, ¿qué peligro? Ninguno. Pero cuando Dios confía en ti, dice, no, mi hijo no se va a callar. Le voy a revelar lo que está aquí. Mi hija no se va a callar. Va a pastorear personas. Sin ser pastora, la esposa del pastor. No estoy hablando de títulos. Estoy hablando de personas que utilizan el poder de la palabra de Dios para rescatar a los ¿qué? Muertos. Por eso seguimos aquí. Por eso no nos vamos a la presencia del Señor. Porque estando vivos estamos rodeados ¿de qué? Muertos. Pero es importante que el Señor confíe en ti. El Evangelio de Mateo también habla cuando Jesús empieza a hacer milagros y toda la gente empieza a confiar en él. Dice, maravilla. Dice, wow, este es el Hijo de Dios. Lo reconocen como el Hijo de Dios. Pero la Escritura dice, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Qué hubo? Pues nosotros podemos reconocer que Jesucristo es el Señor. Pero nada más ahora falta que Jesús pueda fiarse de nosotros. ¿Ves cómo no es cualquier cosita que te enseñen que el Evangelio es importante? ¿Ves cómo no es cualquier cosita que te digan que debemos de compartir el Evangelio, que debemos de enseñarlo, que debemos de predicarlo? Es mucho más importante. Y esto es algo que nosotros vamos y debemos echar a andar cuando el Señor confíe en nosotros. ¿Somos dignos de esa confianza? Definitivamente no. No, hermanitos, no somos dignos de esa confianza, pero somos aceptos y nos hace dignos Jesucristo delante del Padre. Y ya lo hemos visto también. ¿Cómo lo predico? ¿Yo cómo lo hago? Yo quiero hacerlo porque Dios me lo pidió, porque me quiero encontrar aprobado y que el Señor confíe en mí, que voy a decir la verdad. Que voy a decir que Jesucristo es el Señor, que solo en Él hay vida eterna, que solo en Él hay redención de pecados, que solo en Él podemos llegar al Padre. Yo quiero decir eso, no le quiero cortar palabras al Evangelio, no lo quiero suavizar, yo quiero exponerlo tal y como es, pero no tengo facilidad de palabra. Jesús le decía a los apóstoles, cuando los lleven ante los concilios, no se preocupen por qué tienen que decir. Pues no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo de Dios que mora en ustedes. La persona que sanó Jesús, el ciego, que bueno, ¿sabían cómo sanaba a veces Jesús? Tenía mala fama. Dice la Escritura y cuenta la Escritura, miren, que él hacía lodo con la saliva. Entonces, imagínense cuánta saliva se necesita para hacer lodo. Entonces Jesús se la pasaba escupe y escupe. Y aparte le escupía a la gente, porque cuando sana a un sordomudo, lean el Evangelio de Lucas, dice que le puso los dedos en los oídos, le pidió que abriera la boca, ¿y saben qué hizo? Le escupió en la boca. Y sanó. Pues imagínense a las mamás, ¿tú qué andas atrás de ese tipo, no? Que anda escupiendo a toda la gente. Pregunta quién está enfermo. ¿Quién es quién enfermo aquí? Si les quieren escupir, déjense. No, no es cierto. No es cierto, no es verdad. Pero Jesús así sanaba. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es este. Sana al ciego. Se va contento. Lo encuentran los fariseos y lo empiezan a cuestionar. ¿Qué? Pues no era ciego. ¿Quién te sanó? Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús. El que escupe a la gente. Jesús. No, sí, pero ¿quién es Jesús? Tú eras ciego, ¿cómo es posible que ahora veas? ¿Quién es Jesús? Pues no sé, es Jesús, la persona que me sanó, puso sus manos sobre mí, oró al Padre, dijo unas palabras, me sanó, Jesús me ha sanado, Jesús me ha sanado. Pero ¿quién es Jesús? Yo no sé, solo sé que era ciego y ahora veo. Y eso es todo lo que tú necesitas saber del Evangelio, que antes estabas muerto y ahora vives ¿por quién? Por Jesús.
Y retomo el punto, no se trata de que seas un gran orador, no se trata de que tengas forzosamente que tener un púlpito así de alto, que nos queda de babero a todos, menos a Jesse. No se trata de eso. En todos lados hay muertos rodeándonos. Es súper importante. Y no podemos nosotros suavizar las cosas. Quiero leerles una frase que puse en un chat esta tarde que tengo con unos amigos. Y que de verdad, o sea, creo que la encontré pues de chiripa y quedó súper ad hoc para el mensaje. ¿Saben ustedes quién es C.S. Lewis? Es el escritor de las Crónicas de Narnia. Ya van a empezar con herejías. No, bueno, hermanito y hermanita, C.S. Lewis fue un gran teólogo. No nada más escribió las Crónicas de Narnia, que tiene todo un significado espiritual. De hecho, C.S. Lewis le compartió el Evangelio a Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, del Hobbit. Y hay un libro que les recomiendo mucho, bueno, solo está editado en inglés, que se llama Encontrando a Dios detrás del Señor de los Anillos, porque tampoco se trata de satanizar las cosas. Hay unas cosas muy interesantes acerca del cristianismo. Bueno, sin desviarme, C.S. Lewis decía esta frase: me preguntas, ¿por qué Dios manda al infierno a las personas que lo rechazan? ¿Por qué no puede dejarlos simplemente en paz? Y él respondía: me temo que es la paradoja del infierno, querido amigo. Cuando Dios nos deja en paz, eso es el infierno. Ups. Ay, ay, ay. Y así le puse de hecho. ¿Cierto? No, uy, 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 ay, ay, ay. Es que me impactó tanto porque en serio va tan de acuerdo con el mensaje que trae el Señor para ustedes esta noche. No nos incomodemos. No pensemos que estamos con el pie en el cuello por hablar del Señor. No tengamos miedo de que nos digan locos, religiosos, de todo lo que te puedes imaginar, te pueden decir. Pero ¿sabes qué? Todo es por el Señor. Todo es porque el Señor ha confiado en ti, te ha hallado aprobado. Lo ha querido así. Y tan es así. ¿Cuántos de ustedes han oído del ministerio de la reconciliación? Porque conocemos un montón de ministerios, ¿no? Pero ¿conocen del ministerio de la reconciliación? Sí. Es algo, de veras que sí, ahorita lo vamos a leer. Es algo que si no te funde los fusibles, en serio yo no sé qué lo hará. Porque tú no puedes creer cómo termina el apóstol hablando sobre ese ministerio. Por favor, acompáñame a 2 de Corintios, el capítulo 'déjenme encontrarlo. En el capítulo 5, en el versículo 17. Miren, léelo con mucho cuidado. Si no tienes la Reina Valera, te pido mejor que pongas atención. Y ve nada más qué cosa tan impresionante. Dice el versículo 17, 2 de Corintios 5, 17. Y este es el que todos no sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién les dio el ministerio de la reconciliación? A nosotros. Está hablando el apóstol y le está hablando a inconversos o a conversos. Les está hablando a la iglesia. Les está diciendo que Dios nos ha dado el ministerio ¿de qué? Entonces tú tienes, además del ministerio en el que estás, otro que se llama el de la ¿qué? Reconciliación. Y dice, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se las encargó a los leones? No. ¿Se las encargó a los changos?
No. ¿A quién se los encargó? ¿A los ateos? No. ¿Se los encargó a los católicos? No. Menos. Se las encargó a los mormones, a los testigos de Jehová, se las encargó a la Wicca, se los encargó a los brujos de Catemaco, se los encargó a los hindúes, a los budistas. ¿A quién se los encargó? A ti y a mí. No tenemos un encargo. Si tú eres papá, ¿cuántas veces le has encargado algo a tus hijos? Y lo hace, ¿no? Pues si no, le va como en feria. ¿Qué crees? Tenemos un encargo de parte de Dios y a nosotros que nos han llegado a encargar cosas, aguas si no las hacemos. Tu jefe cuando te encarga algo en el trabajo, a ver, quiero ver que no lo hagas. Tú que estás estudiando, cuando el maestro o la maestra te encarga una tarea, quiero ver que no lo hagas. ¿Verdad que hay consecuencias? Y si Dios nos está encargando algo tan importante, ¿por qué no lo hacemos? Y mira lo que sigue diciendo el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y esto es lo más tremendo. Escucha esto. No lo leas. Voltea para acá. Bueno, voltea al cielo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A través de ti y de mí, Dios le ruega a las personas que se reconcilien. Ve el amor de nuestro Dios tan hermoso, tan bonito, que a través, mira, hasta se me puso la piel de gallina, a través de ti y de mí, el Señor le ruega a los pecadores. El Señor en algún momento te rogó a ti y me rogó a mí para que llegáramos a sus pies. Vi qué cosa tan hermosa, tan maravillosa. Yo me pongo a pensar, me acuerdo perfecto el día que llegué a los pies de Jesucristo. Y cuando entendí el ministerio de la reconciliación, yo no podía creer cómo el creador del universo me rogaba porque yo lo aceptara. Me rogaba para que yo fuera salvo. A través de la persona que me llevó a los pies de Jesús, y esa persona puede ser tú. Y ve qué cosa, es que dimensiónalo de verdad. Como si Dios mismo rogase, reconciliaos con Dios. Dios mismo rogando. A veces, en muchas situaciones de nuestra vida, le hemos rogado a las personas, o nos han rogado. Y a veces cuando hemos rogado, no recibimos la respuesta que quisiéramos y se siente horrible. Y a veces cuando nos han rogado, hemos sido, ¿me perdonan la palabra? Hemos sido tan desgraciados que tampoco otorgamos lo que buscan de nosotros. Y cuando ese corazón, cuando tú has rogado por una segunda oportunidad, cuando tú has rogado por la salud de un ser amado, cuando te has encontrado verdaderamente lastimado en el fondo de tu corazón, ¿qué tal duele? ¿Es agradable? Sientes que la vida se te va. Sientes un hueso en el pecho enorme, un hueco. Sientes que el corazón lo tienes del tamaño de una pasita, chiquito. Se siente horrible, ¿cierto o no? Y tú no puedes hacer nada. Hay quien a ti y a mí no nos han respondido como queremos después de rogar. ¿Cómo te imaginas a Jesús rogando por todas las almas? ¿Cómo te imaginas a Dios rogándole a todos los pecadores a través de personas como tú y como yo que nos reconciliemos con Él? ¿Ves qué tan grande es el amor de Dios? Te lo voy a poner de esta manera tan abrumadora. Dios sin ti y sin mí sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios, pues aún así, Él ruega que nosotros nos reconciliemos.
¿Ves qué tarea tan impresionante y qué privilegio tan grande es compartir el Evangelio? Es tiempo de que nos saquemos de la cabeza la idea que solamente se trata de hablar del Señor. No, no se trata de eso. Se trata de lo que Él decidió. Se trata de que nos ha encontrado aprobados. Se trata de que Dios ha confiado en ti y en mí. Y se trata de que nosotros somos instrumentos útiles para el Señor. Dios podría, por supuesto, en su infinito poder, manifestarse a cualquier persona, como lo pudo haber hecho en el Antiguo Testamento. Decirle, yo soy Dios, acéptame, te vas al infierno. Pues claro. Dios no necesita hacer eso. ¿Lo puede hacer? Sí. Dios puede volverse a aparecer como una columna de fuego, como una nube, como una zarza. Puede volver a ponerse enfrente de los seres humanos el ángel de Jehová, o sea, Jesucristo, tal cual como es, sí. ¿Puede hacer todo eso? Sí. ¿Y sabes cuál es una de las razones por las que ya no lo hace? Porque nos tiene a ti y a mí. Y si nosotros no somos dignos representantes de Jesucristo de esa manera, nunca vamos a ser aprobados por el Señor. Y no le queremos quedar mal, porque Él quiso, Él confía y Él ruega. Con ese amor inmensurable, con ese amor infinito, que nosotros llevemos a la reconciliación del Padre, así como alguna vez nosotros ya nos reconciliamos. Te decía muy al inicio, sí se trata de todas las personas que nos rodean, sí se trata de compartir el Evangelio, pero también se trata de que entiendas de que no todos pueden, y tú y yo sí podemos. Somos hijos de Dios porque alguien nos compartió. Somos hijos de Dios porque a Él le plació tenernos en su equipo, tenernos de su lado. El poder que el Señor nos va a dar de convencer a las personas no va a venir de qué tanto sabemos. No va a venir de qué tanto nosotros dominemos la palabra de Dios. El poder que verdaderamente atrae a las personas a los pies de Jesucristo y que te atrajo a ti y me atrajo a mí, es el del Espíritu Santo. No podemos hacerlo nosotros solo porque hemos leído 20,000 veces la Biblia. No podemos hacerlo solamente porque nosotros nos han dicho que en nuestra vida cristiana tenemos que hablar de Jesús, porque es requisito, porque es parte de nuestra identidad cristiana, porque es parte de ese caminar congregacional, ¿no? Tenemos un ministerio, el de la reconciliación. Y termino, antes de orar, repitiendo la anécdota que contaba ese pastor. ¿Por qué no estamos ya a tu lado? Ya soy acepto. Claro, tengo muchos sueños y muchos anhelos todavía aquí en la tierra, pero nada se puede compararlo con lo que nos espera en el cielo. Nada se puede comparar con lo que nos espera en la eternidad, nada. ¿Por qué no estamos ya contigo? Quiero verte a los ojos, hacerte tantas preguntas. Quiero sentir ese abrazo tuyo. Quiero llegar. El día que yo cierre aquí los ojos, si es que no llega antes el arrebatamiento, yo sé que los voy a volver a abrir y lo primero que voy a ver es el rostro de Jesús. ¿Por qué no puedo hacerlo desde ahorita? ¿Por qué no puedo sentir tu abrazo y decirme, ya se acabó, ya estás aquí, entra al gozo de tu Dios, de tu Señor? ¿Por qué no puedo hacerlo ahorita? Hay una simple razón, estás vivo porque hay muchos muertos todavía. Y no podemos ser egoístas. No tengas miedo. Entiende que es un privilegio. Es verdaderamente un privilegio compartir el Evangelio. ¿Estudia? Sí, por supuesto. También el Señor va a poner gente que es pensante, gente que es intelectual, gente que tiene muchos razonamientos contrarios a las Escrituras. Y tienes que estar listo, tienes que estar lista. Claro que es importante estudiar. Pero como Jesús les decía, nos dice a nosotros, no temas qué decir, pues no sois vosotros quienes hablan, sino el Espíritu Santo de mi Padre
que vive en ustedes. Amén. ¿Han entendido ahora qué gran diferencia es de predica el evangelio a el Señor ha confiado en ti y te ha dado un ministerio? Eres la representación de Jesús, eres la representación de Dios. Él ruega a través de ti y de mí, reconciliaos con Dios, con ese amor entrañable, con esa necesidad. Dios no quiere que nadie perezca, nadie. La oferta la hizo Él, nosotros solo dijimos que sí. Así va a pasar con las demás personas. No te guardes la cura del cáncer, pero no me la guardo, porque sí la de la muerte. Amén. Listo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú no solamente nos has dado sabiduría para comprender tu palabra, Señor, sino para escudriñar verdaderamente los tesoros que en ella existen, Padre. Te damos tantas gracias, Dios, porque tú nos has hecho aceptos a través de Jesucristo y has depositado en nosotros el privilegio de poder compartir el evangelio, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que es a través de Jesús y no a través de nuestros méritos que nosotros podemos entender lo que en tu palabra nos enseñas, Dios. Ayúdanos, Señor, a valorar, Padre, que este libro que tenemos en nuestras manos no solamente es tinta y papel y son fábulas, Señor, o fantasías, Padre, sino que verdaderamente es el poder de Dios manifestado como tu voluntad, Señor. Padre, que no sea nada más el compartir el evangelio como un modo de vida cristiano, Señor, como un modo de vida congregacional, Padre, sino verdaderamente vivir en este ministerio de la reconciliación, Señor. Que no importando, Padre, el rechazo que pueda haber, porque va a existir de muchas personas hacia tu nombre, hacia tu oferta, Padre, de perdón y de vida eterna, que eso, Señor, no sea algo que nos limite, Padre, sino todo lo contrario, que busquemos cada vez más el fuego de tu Espíritu Santo y la sabiduría necesaria para entender que no es negociable, Señor, la predicación de tu evangelio. Que todo lo contrario, Padre, de sentirnos obligados, de sentirnos atados, Señor, por una tendencia o una corriente espiritual, Señor, que valoremos el privilegio que es predicar el evangelio. Señor, si quieres que lo hagamos desde un púlpito, que sea tu voluntad. Si quieres que lo hagamos en una banca en la escuela, Padre, que sea tu voluntad. Con nuestra familia, en casa o en el trabajo, Señor. Pon, Padre Santo, en nuestro corazón la sabiduría para que nosotros podamos ver a las personas que tú quieres llamar en ese preciso momento a tus pies, Padre. Nos declaramos, Señor, de una forma humilde, sin saber qué hacer, sin saber qué decir, y que sea tu Espíritu Santo el que haga la labor, Señor. Que tu Espíritu Santo sea a través de nuestra lengua, de nuestra boca, Señor, pero también de nuestras acciones y de nuestro testimonio, lo que muestre el verdadero amor de Dios por el mundo. Dios, nos sorprende, Señor, que a través de nosotros que somos tus hijos, llenos de defectos, llenos de pecado, Padre, llenos de carne, Señor, de dudas, de temor y de miedo, Padre, que nos hayas escogido, Señor, para que a través de nosotros tú le ruegues al mundo que llegue a tus pies. Qué tan grande es tu amor, Señor, qué tan maravilloso y tan precioso es tu nombre, que aún, Señor, siendo nosotros en su momento instrumentos de uso vil, ahora tú nos hayas hecho instrumentos de uso honroso. Dios, no podemos creer que tu amor, Señor, se pueda reflejar a través de nosotros, pero es así. Ayúdanos, Padre, danos gracia delante de todas las personas que nos rodean. Si no podemos compartirles de palabras, Señor, el evangelio, sí que sea con nuestro comportamiento, sí que sea con nuestro testimonio, Señor, pero también que sea en nuestra habitación, en nuestras oraciones, Padre, en lo íntimo contigo. Pedir por las personas que sabemos que caminan muertas en esta vida, Señor. Entendemos, Padre, en los tiempos que estamos viviendo, que este mundo ya no da para más. Señor, que tú no tardas, que tu venida es pronto, Padre, y si tenemos el privilegio de ser arrebatados, que así sea, Señor. Pero si hemos de pasar más tiempo en esta vida, ayúdanos, Padre, a compartir del evangelio, Señor, y de las buenas nuevas, del perdón de pecados, de la vida eterna, del poder del reino de los cielos a través del nombre de Jesucristo, para que todas las calamidades de este mundo sean como nada
delante de nuestra vida, delante de nuestros ojos, Señor. No permita, Señor, que el mundo nos aflija y que nos capture, Señor, que encadene nuestros labios y que encadene nuestra lengua, Señor, para poder hablar de tu misericordia, de tu gracia y de tu amor. Entre más gris pueda verse, Señor, el panorama, sabemos que tu luz va a brillar con más fuerza, Señor. Ayúdanos, Padre, en que seamos verdaderamente esa luz en medio de las tinieblas, sin temor alguno. Queremos nosotros responder, Señor, a esa confianza que has depositado en nosotros. Te pedimos, Jesús, que tú te fíes de nosotros. En este momento y en esta hora tú puedes ver nuestro corazón. Que no estamos, Señor, haciendo una oración hueca. Que no estamos haciendo una oración vacía. Que, Señor, obedecemos, Padre, porque tú sí has determinado que nosotros caminemos sobre estas obras de predicación de tu palabra, Señor. Sabemos que estás con nosotros, sabemos que tú nos respaldas, Señor. Queremos vivirlo. Queremos ser esos cristianos, esas cristianas valientes, Padre, que no tengan temor de mostrar, Señor, de hecho y de palabra que tú reinas y que tú eres nuestro gobernador, que tú eres nuestro Señor, que nosotros rendimos todo nuestro pensamiento y toda nuestra voluntad a tus pies, Padre, sin temor alguno, mencionarle al mundo que tú reinas y que solo en ti, Señor, hay esperanza, que solo en ti, Señor, hay perdón. Ayúdanos, Señor, a ejercer este ministerio de reconciliación. Sigue rogando al mundo, Señor, a través de nosotros. No nos cabe en nuestra mente finita, Padre, poder entender cómo puedes usarnos. Tú mismo rogar, Señor, como alguna vez rogaste por nuestra alma. Pues henos aquí, Señor. Esos ruegos han sido respondidos. Y que seamos nosotros testimonio, Señor, de que tú al rogar no habrá corazón, Señor, que pueda resistirse a tu bondad y a tu amor. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos muestras lo importante que es nuestra vida aún en estos momentos, Señor, aquí en la tierra. Te amamos, Señor, te bendecimos, te pedimos una doble porción de tu gracia, Señor, para la predicación del Evangelio. Te pedimos que nuestra lengua hable poder, Padre, que nuestra lengua hable verdad, y que sean quebrantados todos los corazones, Señor, al oír tu nombre, Jesús. Te damos tantas gracias por este tiempo, Señor, por este lugar, porque tú nos has traído con ese propósito para escuchar acerca de ti, Padre, y aprender más. Y ahora nos queda, pues, vivirlo, Señor, creyendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre, y que tenemos tu respaldo. Gracias, Padre. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, todo el imperio, Señor, la alabanza por los siglos de los siglos, Padre. Amén, Señor. Amén, Padre. Pues muchas gracias, hermanos.